Murciélagos, por Gustav Meyrink. El juego de los grillos. ¿Y? Preguntaron los señores cuando el profesor Goclenius entró más rápidamente de lo que era su costumbre y visiblemente alterado. ¿Le han entregado las cartas? ¿Ya está Johannes Scopper viajando de regreso a Europa? ¿Cómo se encuentra? ¿Ha llegado alguna colección en el correo? Intervenían todos al tiempo. Solamente esto, dijo el profesor muy serio, colocando sobre la mesa un paquete de hojas manuscritas y un frasquito en el que se podía ver un insecto muerto, de color blancuzco y el tamaño de un ciervo volante. El embajador chino me lo ha dado personalmente, indicándome que había llegado esta mañana vía Dinamarca. Me temo que se ha enterado de alguna noticia desagradable sobre nuestro colega Scopper. Le cuchicheó al oído un caballero de barba afeitada a un anciano profesor de ondulante melena leonina, director como él en el Museo de Ciencias Naturales, que se había quitado los lentes y observaba con profundo interés el insecto del frasco. Era aquel un recinto muy particular, en el que los señores, 6 en total, y todos ellos especialistas en la vida de los lepidópteros y coleópteros, se hallaban sentados alrededor de una amplia y espaciosa mesa. La mezcla de los olores de alcanfor y sándalo acentuaba ese clima extrañamente mortuorio que se desprendía de los díodos que pendían de cuerdas fijadas en el cielo raso y que con sus ojos vidriosos y saltones parecían las cabezas truncadas de espectadores fantasmales, las máscaras diabólicas de salvajes tribus insulares, los huevos de avestruz, las enormes bocas de tiburón y los dientes de narval, los monos derrengados y de otras mil formas y figuras grotescas llegadas de zonas muy lejanas. De las paredes, colgados sobre los armarios marrones carcomidos por el tiempo, que tenían algo de monacal bajo el sol del atardecer que jugueteaba con las plantas del jardín y las combadas rejas de la ventana, pendían pulcramente enmarcados en oro y semejantes a retratos de venerables antepasados, cuadros a todo color de escarabajos en proporciones gigantescas. Con una de sus manos extendida en un gesto cordial, una tímida sonrisa rodeándole los ojillos redondos y la nariz en forma de botón, con el alto sombrero de copa de uno de los señores disecadores sobre su cabeza y el aspecto de un alcalde de pueblo que se hace fotografiar por primera vez en la vida, un lirón se asomaba complaciente desde un ángulo del aula en el que también se balanceaban unas cuantas pieles de víbora. La cola oculta entre las sombras más lejanas del corredor y las partes más nobles de su cuerpo, a punto de recibir una nueva mano de esmalte para atender de este modo el deseo expreso del señor ministro de Enseñanza. El orgullo de todo el instituto, un cocodrilo de 12 metros de largo, espiaba por la puerta entreabierta. El profesor Goclenius había tomado asiento, soltado la cinta que mantenía atadas las hojas manuscritas y pasado rápidamente la mirada sobre las primeras líneas, acompañándose de un murmullo inteligible. Esto está fechado en Bután, en el sudeste del Tíbet, el 19 de julio de 1914, es decir, 4 semanas antes del estallido de la guerra, de lo que se infiere que esta carta ha tardado más de un año en llegar a nuestras manos. Y agregó, tras una pequeña pausa, nuestro colega Johannes Scopper escribe aquí, entre otras cosas, lo siguiente. En otra oportunidad, le relataré más detalladamente el rico botín que pude obtener durante mi largo viaje por tierras fronterizas chinas, pasando por Assam hasta llegar a Bután, país aún inexplorado. Hoy solo quiero referirme lo más concisamente posible a las circunstancias asombrosas a las que debo el descubrimiento de un grillo blanco, como verán absolutamente insólito. El profesor Glocenius señalaba mientras leía estas últimas palabras al insecto que estaba en el frasco. Y que los chamanes utilizan para fines religiosos bajo el nombre de far, una palabra que les sirve también de insulto para todo lo que se parezca a un europeo o individuo de raza blanca. Pues bien, cierta mañana me entero, por medio de unos peregrinos lamaístas que se dirigían a Lhasa, que cerca de mi campamento se encontraba un alto representante de los Dugpas, algo así como sacerdotes del diablo temidos en todo el territorio del Tíbet, reconocibles por sus gorros de color rojo, y que afirman ser descendientes directos del demonio de los hongos. Lo cierto es que estos Dugpas pertenecen a la antiquísima religión tibetana de los lamaístas y chamanes, de la que apenas conocemos nada, y son hijos de una raza extraña, cuyos orígenes se remontan a la noche de los tiempos.
Este Dukpa, me decían los peregrinos mientras hacían girar furtiva y supersticiosamente su molinillo de oraciones, es un Shams Mitchevat, un ser que ya no debe ser designado como hombre, que puede ligar y desligar, alguien que, para decirlo en pocas palabras, gracias a su facultad de ver más allá del tiempo y del espacio, puede realizar todo lo que se proponga en esta tierra. Existen, así me lo contaron, dos caminos para alcanzar esas alturas que superan todos los poderes humanos. Uno, que es el de la luz, la identificación con Buda, y otro opuesto, el camino de la mano izquierda al que solamente tiene acceso un Dukpa de nacimiento, y que viene a ser un camino espiritual lleno de horror y de espanto. Estos Dukpas, natos, pueden aparecer, aunque muy raras veces, en cualquiera de los puntos cardinales, y son casi siempre hijos de padres sumamente religiosos. Parecería, opinaba el peregrino que me relataba todas estas cosas, que la mano del Señor de las Sombras colocara en estos casos una rama emponzoñada en el árbol de la santidad. Existe un solo medio para saber si un niño se halla o no espiritualmente vinculado a la liga de los Dukpas. En ese caso, el remolino de cabello que todos tenemos en la coronilla debe girar de izquierda a derecha en vez de hacerlo en dirección inversa. Yo expresé inmediatamente, por pura curiosidad, mi deseo de conocer personalmente al Dukpa que se encontraba por los alrededores, pero el jefe de mi caravana, que también es un tibetano oriental, se negó en rotundo. «Esas son tonterías», gritaba. «En todo el territorio de Bután no hay un solo Dukpa, sin contar que ningún Dukpa, y mucho menos un Samchen Mitchevat, se vendría a mostrar sus artes a un ser de raza blanca». La oposición, demasiado enfática, de este hombre despertó en mí sospechas cada vez mayores a medida que él se desgañitaba, y después de un larguísimo y astuto interrogatorio, pude sonsacarle que él mismo practicaba la religión de los bonzos y que sabía perfectamente, por el tinte rojizo de los vapores que despedía la tierra, eso es lo que me quiso hacer creer, que había un Dukpa en las cercanías del campamento. «Pero nunca consentiría en ofrecerte una muestra de sus artes», seguía repitiendo sin cesar. «¿Por qué no?», insistí. «Porque no asumiría la responsabilidad». «¿Qué clase de responsabilidad?», quise saber. «Sucede que las perturbaciones que con ello ocasionaría en el reino de las causas lo lanzarían nuevamente a la vorágine de las reencarnaciones, si es que no ocurre algo muchísimo peor». Yo estaba interesado en saber más acerca de la misteriosa religión de los Dukpas, por lo que le pregunté: «¿Tiene el hombre, según tu religión, un alma?» «Sí y no». «¿Cómo es eso?». Por toda respuesta, el tibetano arrancó de la tierra una brizna de hierba y le hizo un nudo. «¿Tiene esta brizna un nudo?». «Sí». Desató el nudo. «¿Y ahora?». «Ahora ya no lo tiene». «De ese mismo modo, tiene el hombre un alma y no la tiene», afirmó con absoluta naturalidad. Traté de enfocar el asunto de otro modo para llegar a captar más claramente su manera de pensar. «De acuerdo. Supongamos ahora que al cruzar aquel desfiladero tan terriblemente peligroso te hubieras caído al abismo. ¿Tu alma habría seguido viviendo o no?». «Yo no me habría caído». Haciendo una nueva tentativa le mostré mi revólver. «¿Y si ahora te mato de un tiro? ¿Seguirías viviendo o no?». «Tú no me puedes matar». «Claro que puedo». «Bueno, entonces trata de hacerlo». «Ni loco», pensé para mis adentros. Ese sí que sería un buen lío. Recorrer este inmenso terreno montañoso sin un jefe de caravana. Él pareció haber adivinado mis pensamientos y sonrió, no sin cierto sarcasmo. Era desesperante. Me quedé callado durante un buen rato. «Lo que sucede es que no puedes querer», dijo retomando la palabra. «Detrás de tu voluntad hay una infinita cantidad de deseos, algunos que conoces y otros que no conoces, y todos ellos son más fuertes que tú». «¿Qué es entonces el alma, según tu religión?», le pregunté enojado. «¿Tengo yo, por ejemplo, un alma?». «Sí». «¿Y si me muero, mi alma sigue viviendo?». «No». «Pero la tuya, después de tu muerte, sí». «Sí, porque yo tengo un nombre». «Yo también lo tengo». «Sí, pero no conoces tu nombre verdadero, por lo tanto no lo tienes. Eso que consideras tu propio nombre no es más que una palabra hueca inventada por tus padres. Cuando duermes, lo olvidas».
Yo, en cambio, no me olvido de mi nombre cuando duermo. Pero cuando estés muerto tampoco podrás saberlo, repliqué. No, pero el maestro lo conoce y no lo olvidará jamás. Y cuando él me llame por mi nombre verdadero, volveré a levantarme. Solamente yo y ningún otro, porque yo soy el único que lleva mi nombre. Nadie más que yo lo tiene. Eso que tú dices que es tu nombre, lo tienen muchos otros en común contigo. Igual que los perros, terminó murmurando con desprecio. Y pese a que había entendido perfectamente sus últimas palabras, dejé que creyera que no había sido así. ¿Y qué es lo que tú entiendes por maestro? Le pregunté con la mayor naturalidad. El Samche Michevat. ¿El que ahora es casi nuestro vecino? Sí, pero es solo su reflejo. El que se encuentra ahora cerca de ese campamento, aquel que él es en realidad, está en todas partes. Y puede no estar en parte alguna, si quiere. ¿Eso quiere decir que puede volverse invisible? Dije sonriendo a mi pesar. ¿Quieres insinuar acaso que a veces está dentro del mundo en que vivimos y a veces fuera de él? ¿Que a veces está y otras veces no? Un nombre también está solo cuando se lo pronuncia, y cuando no se lo pronuncia no está más, fue la respuesta del tibetano. ¿Y puedes tú, por ejemplo, convertirte también en un maestro? Sí. Entonces habría dos maestros, ¿no es así? Yo me sentía triunfante, ya que, para decirlo abiertamente, la arrogancia de mi interlocutor me estaba fastidiando. Ahora lo tenía bien agarrado en la trampa. Mi próxima pregunta sería, si uno de los maestros quiere que brille el sol y el otro quiere hacer que llueva, ¿cuál de los dos gana? Aunque más perplejo, me dejó lo que tuve que oír a continuación. Si yo llego a ser maestro alguna vez, seré el Samse Michevat. ¿O acaso crees que puede haber dos cosas que sean totalmente semejantes entre sí, sin que sean la misma cosa? Digas lo que digas, en tal caso serían dos y no uno. Si yo me cruzara con vosotros, serían dos las personas que yo vería y no uno. Objeté. El tibetano se agachó. Cogió de entre los cristales de calcita que estaban esparcidos por el suelo uno de especial transparencia y declaró con sorna: Coloca esto delante de tu ojo y mira el árbol aquel. Lo ves doble, ¿verdad? Pero, ¿acaso se ha convertido por ello en dos árboles en lugar de uno? En aquel momento no supe qué contestarle. Tampoco me hubiera sido fácil expresarme en el idioma de los mongoles, que era el único que podíamos usar para nuestro mutuo entendimiento, con la soltura y lógica necesarias para abordar un tema tan intrincado como este. Por lo tanto, tuve que dejarle creer que la victoria era suya, pero interiormente estaba asombrado por la agilidad intelectual de ese ser primitivo, con sus ojos oblicuos de mongol y vestido con aquella sucia piel de cordero. Hay algo extraño en estos asiáticos de las montañas. Por fuera parecen animales, pero a poco que uno les toque su alma, aflora el filósofo. Volví al punto de partida. ¿Tú crees, entonces, que el Dukpa se negaría a mostrarme sus artes porque rechaza la responsabilidad? No, seguro que no lo haría. Pero, ¿si soy yo quien asume toda responsabilidad? Observé que se desconcertaba. Su rostro fue invadido por una inquietud tan grande que no le fue posible disimularla. Una expresión de crueldad salvaje, para mí inexplicable, se alternaba con otra de intensa felicidad. En todos estos meses que hemos viajado juntos, hemos pasado semanas enteras corriendo peligro de muerte. Hemos cruzado abismos que llenarían de pánico a cualquiera, pasando sobre puentes de bambú de apenas un pie de ancho, y a mí más de una vez me pareció que se me paralizaba el corazón. Hemos cruzado desiertos y casi nos hemos muerto de sed. Y él nunca había perdido ni por un instante su equilibrio interior. ¿Y ahora? ¿Cuál podía ser la causa que le hacía ponerse tan fuera de sí? Con solo mirarlo me bastó para saber que en su mente las ideas se agitaban en loco torbellino. Llévame hasta el Dukpa, yo te recompensaré generosamente, intenté de nuevo. Necesito pensarlo, me contestó por fin. Todavía era de noche cuando entró en mi tienda para despertarme. Ya se había decidido, me dijo, y estaba dispuesto. Había ensillado dos de nuestros hirsutos caballos mongoles, cuya altura no es mucho mayor que la de un perro grande, y nos adentramos en la oscuridad de la noche. Los hombres de mi caravana seguían profundamente dormidos alrededor de las casi extinguidas fogatas diseminadas por el terreno. Pasaron horas sin que intercambiáramos una palabra.
ese peculiar aroma del almizcle que las estepas tibetanas exhalan durante las noches de julio y el monótono rumor de las retamas al ser removidas por las patas de nuestros caballos, casi me llegan a embriagar de tal manera que, para poder mantenerme despierto, me vi obligado a no apartar mi vista de las estrellas que aquí, en esta tierra salvaje, tienen algo de llameantes, como si se tratase de trozos de papel encendidos. De ellas se desprende un influjo excitante que le perturba a uno el corazón. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a ascender por detrás de las cimas de las montañas, vi que los ojos del tibetano estaban completamente abiertos, sin pestañear, con la vista siempre fija en un solo punto del cielo. Observé que estaba como ausente. Le pregunté varias veces si conocía tan bien el lugar donde encontrar al Dukpa como para no prestarle ninguna atención al camino, pero no recibí respuesta. Él me atrae como la piedra magnética atrae al hierro, balbuceó por fin, como quien despierta de un sueño muy profundo. Ni siquiera al mediodía nos tomamos un descanso. Siempre mudo, mi acompañante volvía a apresurar el paso de su caballo cada vez que éste aminoraba la marcha. Yo me vi obligado a comer mi ración de carne de cabra sentado en la montura. Poco antes del anochecer paramos, doblando al pie de un cerro totalmente desnudo, cerca de esas fabulosas carpas que a veces se pueden ver en Bután. Son negras, hexagonales en su base y puntiagudas en su cima, de bordes combados, y se hallan sustentadas sobre una especie de zancos, de modo que se parecen a enormes arañas que tocan el suelo con sus vientres. Yo esperaba encontrarme con un sucio chamán de melena y barba desgreñadas, una de esas criaturas dementes o epilépticas que son tan frecuentes entre los mongoles y tungusos, que se embriagan con infusiones obtenidas por la cocción de ciertos hongos, y que luego creen estar viendo espíritus o se sienten impelidos a lanzar profecías incomprensibles. En vez de ello, veo, parado ante mí, inmóvil, un hombre de unos buenos 6 pies de estatura, sorprendentemente delgado, sin barba, con un brillo oliváceo en el rostro, un color que no había visto jamás en ningún ser humano, y con una distancia entre sus ojos oblicuos tan grande que se me antojaba antinatural, un ejemplar de una raza humana completamente desconocida para mí. Sus labios, tersos como la porcelana, al igual que la piel de toda su cara, eran de un intenso color púrpura, delgados como el filo de un cuchillo, y tan curvados, especialmente en las comisuras muy elevadas, como congeladas en una sonrisa despiadada, que parecían haber sido dibujados con un pincel. Me fue imposible apartar la vista de ese hombre durante un tiempo, y al volverlo a recordar ahora, casi diría que me estaba sintiendo como un niño al que se le corta la respiración de puro asombro ante la inesperada irrupción de una máscara terrorífica que surge de las sombras. Sobre su cabeza, el Dukpa llevaba un gorro escarlata, en tanto que el resto de su cuerpo se hallaba cubierto hasta los tobillos por una costosa capa de marta cibelina, totalmente teñida de anaranjado. Tanto él como mi guía no se dirigieron la palabra ni una sola vez, pero yo sigo creyendo que se entendieron mediante gestos y señales secretas, puesto que, sin preguntarme qué era lo que quería de él, el Dukpa dijo de pronto que estaba dispuesto a mostrarme todo lo que yo deseara, siempre y cuando me comprometiera expresamente a asumir toda responsabilidad, aún sin conocerla. Yo, por supuesto, me declaré inmediatamente de acuerdo. Como prueba de ello, yo debía tocar la tierra con mi mano izquierda. Así lo hice. Se nos adelantó entonces en silencio durante un corto trecho, y nosotros le seguimos hasta que nos ordenó que nos sentásemos. Lo hicimos junto al borde de una elevación de terreno que se asemejaba curiosamente a una mesa. ¿Llevaba yo encima un lienzo blanco? Empecé buscando desesperadamente en todos mis bolsillos, pero nada, hasta que por fin hallé, escondido en el fondo desgarrado de mi chaqueta, un viejo mapa plegable de Europa, bastante borroso ya, que evidentemente me había acompañado sin yo saberlo durante todo mi viaje por el Asia. Lo extendí ante nosotros y le expliqué al Dukpa que el dibujo representaba un mapa de mi patria. Intercambiaron una rápida mirada con mi guía, y nuevamente pude ver cómo, al rostro del tibetano, asomaba esa expresión maligna. Casi se podría decir de odio, que tanto me había llamado la atención la víspera. ¿Quería yo ver el juego mágico de los grillos? Asentí con la cabeza y supe al instante qué era lo que me iba a tocar presenciar. Ese truco famoso que consiste en hacer que aparezcan diversos insectos bajo el influjo de un silbido o algo semejante,
Efectivamente, no me había equivocado. El Dukpa emitió un sonido chirriante, suave y metálico, cosa que estas gentes logran mediante el uso de una campanita plateada que llevan oculta entre sus ropas, e inmediatamente un montón de grillos fueron saliendo de sus recovecos en el interior de la Tierra para concentrarse sobre el mapa. Cada vez más y más, infinidad de ellos. Ya me estaba indignando de solo pensar que por un ridículo truco circense que ya había tenido oportunidad de presenciar varias veces en la China, hubiese emprendido un viaje tan agotador, pero el espectáculo que de ahí en más se ofreció ante mi vista me compensó con creces el esfuerzo realizado. Los grillos no solo pertenecían a una especie totalmente desconocida para la ciencia, lo que los hacía interesantes de por sí, sino que además se comportaban de una manera extraordinariamente peculiar. Apenas entraron en contacto con el dibujo del mapa, comenzaron a correr sin ton ni son en todas direcciones, para luego ir formando grupos que se observaban mutuamente con desconfianza. Súbitamente, cayó sobre el centro mismo del mapa una mancha de luz con los colores del arco iris. Provenía, como constaté al momento, de un pequeño prisma de vidrio que el Dukpa había puesto contra el sol. Y en pocos segundos, los pacíficos grillos se convirtieron en un amontonamiento de insectos que se destrozaban entre sí de la manera más abominable. El espectáculo era demasiado repulsivo como para pensar en describirlo. El chirriar de los miles y miles de alas originaba un sonido agudísimo, casi melodioso, que me llegó hasta la médula de los huesos. Si bien se asemejaba al canto de los grillos que todos conocemos, estaba compuesto de un odio tan infernal, mezclado con una suerte de lamento tan atroz, que sé que no lo podré olvidar jamás. Por debajo de esa masa de cuerpos se iba derramando un jugo espeso y verdoso. Le ordené al Dukpa que parara de inmediato esa bestialidad, pero él ya había guardado el prisma y se limitó a encogerse de hombros. En vano me esforzaba por separar a los insectos con un palo. Sus locos instintos asesinos ya no conocían límite. Cada vez había más. Venían en tropel para participar de este juego macabro hasta configurar una montaña vibrante tan alta casi como un hombre. A una legua a la redonda, la tierra se hallaba cubierta por optópteros enloquecidos que formaban una masa blanquecina y se esforzaban por llegar al centro guiados por un único pensamiento: matar, matar, matar. Algunos de ellos, que iban cayendo malheridos del montón y no podían volver a subir, se despedazaban a sí mismos con sus antenas. El chirrido era por momentos tan estridente y tan espantosamente chillón que me tuve que tapar los oídos con las manos porque estaba seguro de no poder soportarlo más. Por fin, gracias a Dios, los animales parecían ser cada vez menos. Las filas que salían de debajo de la tierra se iban volviendo más escasas hasta que cesaron por completo. ¿Y ahora qué se propone?, pregunté al tibetano cuando vi que el Dukpa no daba muestras de dar por terminada la representación, sino que más bien parecía empeñado en mantener sus pensamientos concentrados en vaya uno a saber qué idea. Su labio superior estaba contraído de modo tal que se podían ver claramente sus dientes afilados y puntiagudos. Eran negros, como la brea. Sospecho que de tanto mascar hojas y hierbas, una costumbre muy común en estas latitudes. Liga y desliga, oí que me respondía el tibetano. A pesar de que yo no cesaba de repetirme a mí mismo que no eran más que insectos quienes aquí habían encontrado una muerte tan horrenda, no podía evitar sentirme altamente impresionado, tanto que por momentos creí desvanecerme. Y la voz continuaba llegándome de muy lejos. Liga y desliga. No conseguía entender su significado, y hoy es el día que sigo sin entenderlo. Tampoco puede decirse que después de lo ya referido sucediera algo digno de ser consignado. ¿Por qué sería entonces que yo permanecía ahí sentado? Tal vez pasaran horas, no lo sé. Era como si la voluntad de levantarme hubiese abandonado mi cuerpo. No puedo explicarlo de otro modo. Gradualmente, el sol se iba ocultando, y tanto el paisaje terreno como el celeste fue adquiriendo ese tinte rojo y anaranjado completamente irreal que cualquiera que haya visitado el Tíbet también conoce. El colorido de este cuadro solo es comparable al de las carpas que se pueden encontrar en las romerías europeas. No conseguía liberarme de las palabras, liga y desliga. Paulatinamente iban adquiriendo en mi cerebro un sentido espantoso de verdad. En mi mente, el compacto y formidable amasijo de grillos se convertía en millones de soldados agonizantes,
Sentí de pronto mi garganta como estrangulada por un misterioso e inconmensurable sentido de responsabilidad, cuyo tormento era aún mayor por la imposibilidad de conocer su origen. Por un momento tuve la impresión de que el Dukpa se había ido, y que en su lugar tenía delante de mí, escarlata y verde oliva, la abominable estatua del dios de la guerra tibetano. Pude luchar contra esa visión hasta tener nuevamente ante mis ojos la realidad tal cual era, pero a mí no me bastaba con esa realidad. Los vapores que se alzaban de la tierra, las cumbres puntiagudas y nevadas de las montañas que se recortaban en el horizonte, el Dukpa, con su gorro escarlata, yo mismo, con mis ropas mitad europeas, mitad asiáticas, y finalmente esa carpa negra, con sus patas de araña, todo aquello no podía ser real. Realidad, fantasía, visión. ¿Qué era verdadero? ¿Qué era falso? Y para colmo esa angustiosa sensación de que mi pensamiento se habría dejado un gran espacio hueco cada vez que volvía a hostigarme el miedo a ese nuevo, inexplicable, terrible sentido de responsabilidad. Más tarde, mucho más tarde, durante mi viaje de regreso, este acontecimiento fue acrecentándose en mi memoria como una exuberante planta venenosa que yo trataba en vano de extirpar. En mis noches de insomnio, me asalta la vaga sensación de estar a punto de comprender el significado de la frase liga y desliga. Y entonces trato de sofocarla para que no pueda madurar, del mismo modo en que uno trata de extinguir un fuego antes de que se propague, pero de nada sirve defenderme. En mi imaginación puedo ver cómo, del montón de grillos muertos, se alza un vapor rojizo que va formando nubes, que oscureciendo el cielo como las nubes fantasmales que trae el monzón, se precipitan hacia occidente, y ahora mismo, mientras escribo estas líneas, siento algo que yo... En este punto, la carta se interrumpe, dijo el profesor Goclenius. Lamentablemente, debo comunicarles que en la embajada china me dieron, la desgraciada nueva de la muerte de nuestro estimado colega, Johannes Schopper, acaecida en el Extremo Oriente. El profesor no pudo continuar. Un fuerte grito le interrumpió. No puede ser. El grillo sigue vivo después de un año increíble. ¡Atrápenlo!, gritaban todos al mismo tiempo. El profesor de la melena leonina había destapado el frasco, dejando salir al insecto aparentemente muerto. Un momento después de todo este alboroto, el grillo había salido volando por la ventana hacia el jardín, y los solemnes científicos, en su afán por echarle el guante, a punto estuvieron de arrollar al portero del museo, que se dirigía a encender las lámparas de la sala de profesores. Moviendo pensativamente la cabeza, el viejo observaba a esos extraños personajes que en el jardín trataban de dar caza a un pequeño insecto volador. Luego miró hacia el cielo del atardecer rumiando para sí. Las formas que pueden llegar a tomar las nubes en estos tiempos de guerra. Ahí hay una que parece un hombre con un gorro rojo y la cara verde. Si no fuese porque los ojos están tan separados, se diría que es idéntico a un ser humano. Realmente a mi edad, lo único que me falta es volverme supersticioso.